Bueno, buenas noches a todos ya a esta hora. ¿Cómo están? Levanten la mano quien está saturado de información. Bien, vamos. Bueno, mejor para mí entonces. Voy a tratar de hacer esta charla lo más breve y simpática posible por la hora en la que estamos. ¿Cuántos de ustedes usan Kubernetes con sus cargas de trabajo? Quiero ver muchas manos. Bien. Y los que no también levantan. Bueno, la idea de la charla de hoy es contarles un poco lo que tiene que ver con un asset que generamos, con toda la experiencia técnica y también no técnica, ¿no? En el recorrido de adopción de Kubernetes, en entornos corporativos, en entornos grandes, que es donde encontramos los mayores desafíos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco y muy breve de la evolución de Kubernetes, por qué estamos acá hablando de esto hoy, eventualmente. Me gusta mirar a todos si tengo gente perdida allá. ¿Cómo está el ecosistema de Kubernetes hoy, para aquellos que lo estamos utilizando? Nuestro humilde modelo de madurez de Kubernetes, que les voy a contar cómo se construyó, y bueno, algunas integraciones y el futuro de este asset. Y un poco de quién soy y por qué estoy hablando de esto. Principalmente lo que me gusta acá, más allá del slide egocéntrico, es contarles que un poco la idea de también participar de estos DevOps Days es que ustedes entiendan el poder que tiene la comunidad. A mí la comunidad me ha brindado todo, conocimiento, experiencia, amigos. Y en ese contexto es que me animo a hoy liderar comunidades de AWS, de la CNCF a nivel LATAM y Argentina, también de GitHub. Y bueno, que cuando ustedes participen de este tipo de eventos se animen también a exponer, a compartir en comunidad, que les van a dar algunos rótulos que no son más que un premio también a ese esfuerzo como embajador de la CNCF o de DevOps Institute, y que les va a dar cierta visibilidad y beneficio en el desarrollo profesional. Soy contribuidor open source, miembro activo de iniciativas como 12 Factor, que ¿alguien conoce 12 Factor? Levante la mano. Pocos. Bueno, me pasa bastante. Yo les recomiendo que entren a la página de 12 Factor. Es una iniciativa open source también que define 12 reglas que van evolucionando constantemente para construir aplicaciones nativas de nube. Por si no se dieron cuenta, soy de Argentina, hincha de Boca Juniors, practicante de artes marciales y, entre otras cosas, docente también. Y algunas de las empresas en las que trabajé, solo para dato anecdótico. Hablando un poco de Kubernetes, este es un poco viejito el indicador, pero nos dice que para el año que viene Gartner, el 90% de las cargas de trabajo van a estar ya ejecutándose en aplicaciones en containers, lo cual es importante porque nos brinda un montón de beneficios a nivel portabilidad, escalabilidad, resiliencia. Entonces, sabemos que todo va hacia contenedores, ¿no? Y hoy, una de las plataformas que nos permite la orquestación de contenedores a gran escala es Kubernetes. Acá pueden ver la evolución a lo largo de los años y que las principales empresas contribuidoras del código de Kubernetes son las que están acá con nosotros, las que trabajan todos: Google, Red Hat, VMware, Microsoft, AWS, SUSE, entre otras. Y la cantidad, el volumen de trabajo que tiene este proyecto open source ha crecido obviamente a gran escala. Entonces, y esto es una adopción de Kubernetes año tras año en miles de empresas. No hay más que decir que se volvió una tendencia tecnológica como plataforma para orquestar nuestras cargas de trabajo. ¿Y por qué estamos acá? Básicamente. No sé si alguien habrá visto esta imagen del iceberg, pero aquellos que seguramente hoy están administrando Kubernetes a gran escala saben que los deployments, la escalabilidad, correr una nueva aplicación es solo el comienzo, ¿no? Y esto va empeorando a medida que uno va gestionando de manera más personalizada los recursos de Kubernetes. Entonces, la realidad es que Kubernetes es muy lindo para orquestar contenedores, pero no es completamente sencillo. Hay una curva de aprendizaje. A medida que avanzamos, el conocimiento necesita intensificarse. Necesitamos saber a bajo nivel qué es lo que está ocurriendo con nuestros desarrollos. Todo lo que tiene que ver con la selección de herramientas también es algo complejo. Ahora vamos a ver un poco el ecosistema. Van a requerir de gente capacitada en Kubernetes. Hay muchos QAstronaut acá dando vueltas, así que les pueden preguntar. Y bueno, cuesta muchas veces entender si estamos bien o estamos mal. Listo, tenemos nuestro clúster de Kubernetes. ¿Y ahora qué? Y para colmo, el mercado no la hace fácil, ¿no? O sea, no sé si alguien ha visto, estos son distintas empresas, organizaciones, que generan como esta especie de diagramas con todas las herramientas que podríamos implementar en nuestros clústeres. Pero bueno, digo, para gestión del clúster, para red, para seguridad, para observabilidad.
¿cómo elegimos? O sea, ¿cómo realmente elegimos? Y si encima, bueno, ahí les dejo una herramienta que es K8S Map, es un sitio que engloba algunas de estas herramientas, pero si encima le sumamos lo que es el landscape de la Cloud Native Foundation, donde muchos proyectos, casi 300, se integran al ecosistema de Kubernetes, ¿cómo elegimos? ¿Cómo decidimos realmente cómo podemos avanzar en la selección de estas herramientas? Entonces, es ahí donde aparece una herramienta muy sencilla, no es más que un Excel, ¿no? Que consta de múltiples dominios y múltiples niveles. Voy a explicar rápidamente esto, la idea es que después lo vayamos profundizando. Pero básicamente tenemos 4 niveles. Uno inicial, que es instalo mi primer clúster y ahora qué hago. Uno fundacional, que consideramos como prácticas que deben estar en la interacción con nuestros clústeres de Kubernetes. Un nivel establecido, que es el tercero, donde ya avanzamos en no solamente tener prácticas necesarias, sino también escaladas. Y un nivel avanzado que apunta mucho más a tener prácticas que están orientadas al negocio, prácticas que están orientadas a resolver casos de uso muy específicos en la plataforma de Kubernetes. Y después los dominios son muy mapeables a varios frameworks de nube, donde vamos a velar por la arquitectura, la seguridad, la excelencia operativa, la confiabilidad. No me entraba en el slide, pero también sustentabilidad. Agregamos un dominio de GenAI para aquellos que estén corriendo cargas de inteligencia artificial directamente en entornos de Kubernetes. Entonces la idea es que cada uno de ustedes, cuando les cuente obviamente cómo pueden hacerse del modelo de madurez, puede ir navegando las distintas celdas diciendo las prácticas que se pueden implementar, cuáles son los indicadores afectados por cada uno de los dominios y de los niveles, y que puedan escoger entre soluciones open source como también comerciales. Y eso obviamente va a depender de muchos factores de cada una de las organizaciones. ¿Cómo se ve un nivel inicial? Como les digo, instalo un primer clúster, van a ver que tengo principalmente como buena práctica nodos distribuidos en múltiples zonas de disponibilidad. Nuestras aplicaciones coexisten en los distintos nodos del clúster. Tenemos un control plane que puede ser gestionado o no. Nosotros acá usamos el ejemplo de AWS. Y vemos que tenemos quizás namespace por cada una de las aplicaciones. Entonces, este es como el escenario inicial ideal que tenemos al momento de implementar el modelo de madurez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el modelo de madurez tenemos preguntas de soporte. Preguntas que nos indican a nosotros realmente si estamos en ese nivel en el cual. Y hoy la idea es regalarles alguna de esas preguntas, unas 15 más o menos, para que se entienda de qué va un poco el proceso del modelo de madurez. Por ejemplo, a nivel de arquitectura, en un nivel inicial fundacional, preguntaríamos si estamos utilizando infraestructura como código, algunas herramientas como puede ser Terraform, Pulumi, Crossplane, para gestionar los clústeres de manera consistente. O sea, si yo tengo que ir gestionando clústeres a medida que escalamos, bueno, si tengo esta práctica de arquitectura como definición. A nivel seguridad, podemos pensar en cuál es la unidad más atómica de seguridad de un clúster de Kubernetes, la imagen del contenedor. Vamos a escanear constantemente las imágenes de contenedores, tanto en tiempo de construcción como en tiempo de runtime, y saber si tenemos mínimamente esta práctica definida. Y en cuestiones de rendimiento, algo bien básico, y acá no me dejan mentir, no sé si les ha pasado de ver contenedores dentro de un pod de Kubernetes que tenga 8 GB de consumo, 4. Son casi como una máquina virtual corriendo en Kubernetes. Entonces, idealmente, pensar si tienen definidos prácticas de request, de límites de request, de memoria, CPU, para la mayoría de los deployments. También una cosa que nosotros volcamos en el modelo es cobertura. ¿Pueden tener la práctica de definir request? ¿El límite de request? Sí, pero lo tienen para 1, para 2, para todos los deployments. Eso también es algo que vamos mapeando para entender realmente el grado de madurez de una organización. Y para que se entienda bien, es cuál es el retorno de la inversión que tengo si estoy en este nivel. La realidad es que es muy baja o poca. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de aprendizaje, el equipo está definiendo esas buenas prácticas, y entonces por cada dólar invertido en nuestros clústeres de Kubernetes, es muy difícil que encontremos un retorno real de la inversión, porque no hay eficiencia, generalmente sobredimensionamos los pods, sobredimensionamos los nodos, tenemos posibles fallas de seguridad porque no avanzamos en ese nivel,
Y también se espera que haya un foco en la maduración del equipo, que el equipo empiece a adquirir más experiencia. ¿Cómo veríamos el nivel fundacional de este modelo de madurez? Ya estaríamos hablando de que tenemos distintos tipos de clúster para distintos ambientes, tenemos producción, tenemos desarrollo. Si se fijan, ya empezamos a hablar de un pipeline con seguridad, que esto también tiene que ver con el modelo de madurez. No es solamente el clúster, sino lo que llega al clúster. Tendríamos la práctica de despliegue continuo o de entrega continua a través de GitOps. Si alguien no sabe lo que es GitOps, es básicamente tomar como fuente de la verdad un repositorio de Git y a partir de ahí generar los despliegues. Hay una tecnología que se llama Argo CD, un proyecto, me imagino que muchos conocen, que puede estar leyendo esos cambios en el repo e impactando esos cambios. También ya tener manifiestos de nuestros deployments también en repositorios. Y si se fijan, también empezamos a tener ciertas prácticas de tenancy, donde podemos llegar a agrupar ciertos servicios, ciertos deployments en cada uno de nuestros namespaces, o utilizando alguna herramienta que efectivamente haga un multitenancy físico, acordonando nodos, o lógico, acordonando servicios en un espacio de nombres. Y también empezamos a tener prácticas de networking cross-cluster. Necesito que se comuniquen de alguna manera los despliegues o eventualmente distintos clústeres de producción entre sí. Entonces, así es como nosotros consideramos deberíamos tener un escenario fundacional en nuestro clúster de Kubernetes. Y alguna de las preguntas que podemos hacer acá es, a nivel, por ejemplo, confiabilidad, es si tenemos implementadas algunas prácticas de liveness proof, readiness proof, o sea, entender cuándo nuestros servicios realmente están disponibles para entregar servicio y qué cantidad. Todo lo que tiene que ver con FinOps, optimización de costos. Estamos utilizando alguna herramienta específica como OpenCost, KubeCost, CASE.ai, la que se imaginen, para analizar los costos dentro del clúster y eficientizarlos, ¿no? Entender cuánto me cuesta cada deployment, cada namespace, cada uno de los recursos que estoy ejecutando en mis clústeres de Kubernetes. Y también podemos preguntar a nivel excelencia operativa lo que decíamos, ¿no? ¿Estamos utilizando GitOps? Es una práctica muy eficiente para evitar problemas de asimetría entre entornos, manejar una única fuente de verdad dentro de nuestros repositorios Git, sincronizar el estado deseado de nuestras aplicaciones frente a lo que tenemos en runtime. Entonces, estas son algunas preguntas que nos ayudan mucho a entender si estamos en un nivel fundacional de este modelo que estamos presentando. Y acá obviamente el retorno ya empieza a ser más interesante, ¿no? O sea, tenemos entre un 15 y un 30% en estos niveles, donde por cada dólar invertido, estoy recuperando quizás una tercera parte, empezamos a hacer eficiencia positiva y creciente, quiere decir que empezamos a ser mucho más eficientes en cuanto al despliegue de nodos, de pods, con la parte de FinOps, entender cuánto estamos gastando. Después, reducción del time to market. Hablamos de GitOps, de despliegue continuo. Todo esto automatizado genera un software delivery consistente y obviamente cualquier equipo de desarrollo quisiera solamente ocuparse del código. Entonces se ocupan del código, lo suben a su repositorio de Git a través de un PR y esto ya sale para los clústeres de Kubernetes. Todo lo que tiene que ver con reducción de costos operativos, lo que decíamos, infraestructura elástica, mejoras de seguridad, evitando riesgos que también son dinero, entornos simétricos y funcionales. Y también otro punto cultural que notamos cuando alguien logra esta parte es la reducción de fricciones entre desarrolladores y DevOps, SRE o quien sea esté haciendo cargo de la plataforma. Entonces, realmente acá el retorno empieza a ser mucho más interesante. Y ni hablemos si implementamos algo de GenAI que hoy no les voy a contar. ¿Y qué esperamos también en este nivel fundacional? Empezar a construir distintos frameworks. Acá les estoy dando un ejemplo entre muchas cosas, muchas tecnologías, pero la idea es tener un set de herramientas de seguridad, por ejemplo, en contenedores, donde este es el modelo de cebolla de un contenedor, desde su parte física hasta los datos del usuario y la aplicación que ejecuta. Entonces, bueno, podemos empezar a decir, cuando tenemos un nivel fundacional, tenemos un control de seguridad de detección de amenazas, algunos servicios de un cloud provider, algún proyecto open source como Falco para detectar anomalías de seguridad en nuestros contenedores. Podemos hacer el uso de un montón de herramientas de análisis de código estático para dependencias, para código fuente. También a nivel gobierno, ya no hablamos tanto de la carga de trabajo específicamente, sino a nivel clúster, podemos empezar a implementar políticas con cualquier motor de políticas como KubeGuardian, Kyverno, OpenPolicy, algunos benchmarks para cumplir con estándares como CIS, como el FSBP
AWS, como NIST, ¿no? Tenemos benchmark de control y algunas herramientas más nuevas que quizás todavía no tienen un logo, pero la idea del modelo fundacional es poder construir este asset interno, ¿no? Que cada uno construya su framework de seguridad, de arquitectura, de observabilidad, pero este es un ejemplo que les quería dar porque seguridad siempre llama la atención. Entonces, esta es uno de los outcomes o de las salidas que uno esperaría también de ejercitar el modelo de madurez. Ya cuando pasamos al tercer nivel establecido, muchos me preguntan, ¿tengo que llegar a este nivel? Yo generalmente lo que les cuento es, por un lado o por el otro uno termina llegando a este nivel. Porque hoy me pueden decir, tengo un clúster muy grande de producción, me alcanza, tengo segregado por namespace, tengo políticas de recursos por namespace. Pero la realidad es que puede ser que les sirva, pero cuando empiezan a tener mayores desafíos, cuando están en industrias muy reguladas, nunca alcanza un único clúster a veces de producción, no alcanza a segregar lógicamente. Entonces empezamos a ver este escenario donde ya tenemos múltiples clústeres de producción, tenemos múltiples tenants, algunos ya con una carga de trabajo muy especializada, como puede ser Chaos Engineering, Testing o Continuous Profiling, depende de la práctica que estén usando. Ya tenemos de alguna manera una comunicación cross-cluster muy madura. Acá usamos el ejemplo de un Service Mesh. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener que empezar a implementar Service Discovery, seguridad en tránsito con Mutual TLS. Ya son prácticas un poco más avanzadas que son necesarias para llegar a un nivel muy maduro de la utilización. Tenemos muchas prácticas cross, que sé que no se llegan a ver bien ahí, pero seguramente después en la grabación se va a ver bien. Pero muchas prácticas de seguridad, confianza cero, detección de amenazas, continuous profiling, observabilidad con trazabilidad distribuida. Y si se fijan también, lo que tenemos acá es, nosotros empezamos a tener no solamente los worker nodes, sino que también podemos llegar a tener servicios compartidos, ¿no? Donde uno brinda servicios a partir de su clúster de Kubernetes, a veces para gestión de infra, a veces para otras cosas. Entonces, esto es así como un escenario que consideramos establecido. Es poder implementar las mejores prácticas más avanzadas y escalarlas en el tiempo. Y algunas preguntas del nivel establecido. A nivel seguridad, un poco lo comentamos, pero estamos utilizando un motor de políticas para definir, aplicar, auditar las prácticas que estamos ejecutando en Kubernetes. Estamos generando alarmas, lo estamos gestionando de forma centralizada. Esa es una pregunta que si la respuesta es no, bueno, a nivel dominio de seguridad estaríamos un poco más lejos de lo que es el nivel establecido. A nivel de arquitectura, lo que decíamos antes, están piloteando activamente una solución de Service Mesh, con Istio, con Linkerd, con el que se imaginen, para todo lo que es la comunicación servicio contra servicio y observabilidad avanzada. A nivel confiabilidad están ejecutando ejercicios de Chaos Engineering, por ejemplo, con una herramienta nativa para Kubernetes o no, y en qué capas, ¿no? O sea, no hablamos solamente de prácticas de caos a nivel clúster, sino es sus aplicaciones cuando se muere un pod, lo sufren, tienen circuit breakers implementados como patrones de resiliencia, qué pasa si se les cae a nivel todo un clúster, pueden volver a coexistir en otra región. Estas son algunas de las prácticas de confiabilidad que en este nivel sabemos que generan cierto revenue o cierto retorno. Y también sustentabilidad, que esta es como la piedra olvidada, ¿no? Como la que nadie tiene en cuenta. Nosotros tuvimos un caso muy grande que es un país que ya empezó a regular la parte de emisiones de carbono. Y esto es como la seguridad. Es cuando te viene la multa te das cuenta que tenías que tener algo para velar por la seguridad. Entonces, algunos nombres que les quiero dar que son buenos. Por ejemplo, Kepler es un proyecto que nos mide esa emisión de carbono en nuestros pods a nivel deployment, digamos. Entonces, estaría bueno que consideren para un nivel establecido en sustentabilidad contar con herramientas que permitan la medición de emisiones de carbono. Y también otras prácticas para reducirlo, ¿no? Apagar entornos no productivos, hacer una programación de esta medición de carbono mes a mes. Estas son 4 preguntas que por lo menos nosotros vemos que hay empresas que no lo tienen y que marcarían un poco estos niveles escalados de buenas prácticas. En el nivel establecido vamos a llegar obviamente a un retorno de la inversión mucho más alto, del 30 y 50%. ¿Por qué? Porque obviamente en el time to market los ciclos de despliegue ya pasan de semanas a horas, ¿no? Si podemos tener esa comunicación, ese nivel de
despliegues continuos y también es equipo de desarrollo mucho más adaptado al entorno de Kubernetes. Todo lo que hablábamos recién de confiabilidad, no sé si les ha pasado, pero hemos implementado soluciones que son nativas de Kubernetes, pero al final son como máquinas virtuales corriéndose y la actualización de una, no tener rollout upgrades, a veces hace que se nos caigan las aplicaciones o los servicios, entonces tenemos mayor resiliencia y por ende menos pérdidas de dinero a partir de caídas. Y bueno, y a partir de la optimización continua ya tenemos un uso muy eficiente de la infraestructura. Un ejemplo que doy acá, ustedes pueden usar lo que quieran, pero inclusive dentro de herramientas open source el uso de Queda, Carpenter, también midiendo, obviamente con alguna herramienta como OpenCOS, pueden armar ahí un flujo de optimización constante que les permita llegar a niveles muy altos de eficiencia en el costo por transacción de una plataforma de Kubernetes. Y, se me pasó. Ahí está. Y llegamos al nivel avanzado. Nivel avanzado ya es muy específico, les decía antes, del caso de uso de negocio, donde, por ejemplo, por dar un ejemplo muy extremo, pero acá tenemos, por ejemplo, confidential computing, o sea, esto de tener contenedores que están encriptados en memoria, en el end-to-end, básicamente. Workers de machine learning, realizar entrenamientos, inferencia en nodos específicos de mi clúster de Kubernetes. Herramientas de caos, herramientas de continuous profiling, mis aplicaciones coexistiendo eventualmente en este contexto. Tener ya tenancy global entre regiones, si se fijan acá un pequeño detalle, acá mencionamos una región y acá mencionamos otra. Entonces, ya el ecosistema creció, ya tengo múltiples clústeres, incluso múltiples control plane distribuidos en regiones geográficas y ejecutan cargas de trabajo muy específicas. Parece que no, pero hay muchos escenarios así en empresas muy grandes y que realmente requieren de estas prácticas. Y se suma una más, que si la ven por acá, que por lo menos es contar o construir sobre Kubernetes una plataforma para el desarrollador, que mejore la experiencia del desarrollador. Con Backstage, por ejemplo, un proyecto open source para Developer Portal, o mínimamente tener un catálogo de servicios para comunicar, para conectar, para que el desarrollo sea más eficiente. Y hoy ni hablemos si incorporamos de nuevo algún copiloto o agente asistido, como la charla anterior que veíamos. Entonces, este es el nivel avanzado como lo vemos, ¿no? Multiregión con Developer Experience y un avanzado multitenancy. Y acá, bueno, de nuevo, dependiendo ya el caso de uso, van a tener, por cada dólar invertido, hemos visto que se recuperan 2 o 3 veces más, vamos a ser conservadores y va a ser mayor al 50%. La innovación es acelerada y nos da una ventaja competitiva porque podemos incorporar tecnologías muy nuevas. También como ejemplo, nosotros bajamos a veces servicios de los cloud providers para armar una nube privada con Kubernetes como tecnología de base y, por ejemplo, tecnologías para correr serverless en Kubernetes o entrenamientos de Machine Learning, terminan brindando cierta ventaja competitiva, obviamente, a quienes lo explotan porque no necesariamente tienen que incrementar sus costos de nube para hacerlo. Como les decía antes, costo mínimo por unidad de trabajo. La plataforma termina estando tan optimizada que ya podemos medir de manera muy granular cómo estamos gastando cada poder de cómputo. Calidad y seguridad, o sea, vamos a tener con esto que decíamos, ¿no? Potencialmente políticas, confidential computing, prácticas de seguridad muy robustas y de compliance automatizado. Entonces se evitan muchos incidentes de seguridad. Y eventualmente equipos altamente productivos, ¿no? Acompañando la cultura Cloud Native, todo este tema de tener experiencia al desarrollador, de proveer agentes, hoy en día también a partir de las prácticas de código, nos dan al desarrollador realmente mucha más eficiencia y es importante. Y en el nivel avanzado, algunas de las preguntas que dejamos para el final, porque quizás son más específicas, es, bueno, explorar activamente utilizando tecnologías de cómputo confidencial. A nivel GenAI, saber si están corriendo o desplegando algunos frameworks para servir estos modelos como Kserve o VirtualLM. O hoy en día que se habla tanto de agentes, dejarles como Kagent, que es otro proyecto open source para orquestar agentes en Kubernetes. Entonces, si tenemos este conjunto de prácticas para optimizar nuestros modelos de Machine Learning Ops, por ejemplo, a nivel de optimización de costo, lo que decíamos, costo mínimo, pero un programa de FinOps formalizado en contexto de contenedores y la excelencia operativa a partir de lo que decíamos, un IDP con catálogo de servicios
montado en Kubernetes que nos permita esto de la autonomía del desarrollador, el autoaprovisionamiento de infraestructura, por ejemplo, con proyectos como Crossplane, que nos permiten gestionar infra desde manifiestos de Kubernetes. Entonces, esto así es, como a grandes rasgos, el modelo de madurez. La herramienta misma genera un diagrama de radar, lo que nos permite ver rápidamente en qué dominio estamos flojos para trabajar y construir un roadmap acorde, obviamente, a esos gaps a cubrir, donde vemos nosotros, un poco en la experiencia que hemos recorrido, seguridad, obviamente GenAI, pero porque es algo bastante nuevo, optimización de costos son como los más perjudicados en estas experiencias que hemos tenido. A nivel arquitectura, confiabilidad o excelencia operativa, realmente se ve que hoy en día la industria está mucho más avanzada. Pero bueno, esto sirve para evaluar rápidamente y para justamente entender dónde estamos parados y construir un plan de trabajo en base a eso. ¿Dónde estamos trabajando o con quiénes estamos trabajando el modelo de madurez también? Hoy, actualmente, lo estamos trabajando en algunos programas de AWS. Si ustedes son clientes de AWS y tienen la oportunidad de tener los programas de Platform Engineering o de modernización, hoy el modelo está embebido en algunos cuestionarios de AWS, que ustedes, de nuevo, siendo clientes, podrían solicitarnos. Y también con la Cloud Native Foundation, acá me quedó desactualizado porque lo actualicé hace poco, pero estamos trabajando en poder licenciar el modelo para obviamente abrirlo a la comunidad y que sea open source y retroalimentarlo también de distintas experiencias. Y bueno, que lo puedan obviamente usar todos ustedes. Y eso es todo. Estamos acá para preguntas y respuestas.